Oscar Asa. Только что сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Сейчас поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится. Сколько минут назад? 30 минут назад где-то. Да, майор. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Кто Пилотом сбил? с Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. 200-й? Да. Ну что у вас там? Короче, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот, как и, народу много там? Это пиздец. В лунки прямо во дворы падали тут. Вот так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. Из вооружения есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи. Ya no hay secretos en el mundo de hoy de la alta tecnología. Estas son las conversaciones interceptadas a los rebeldes y a las personas que estaban ahí en el lugar donde cayó todo este avión. Tenemos esta noche un panel de lujo. Tenemos a Eric de la Fuente, analista internacional, experto en Europa del Este, vivió en Ucrania. Gracias, Eric, por estar esta noche con nosotros. Tenemos a Hernando Piñero, veterano periodista, ex corresponsal de RCN y El Espectador en Moscú. Gracias, Hernando, por estar con nosotros esta noche. Y tenemos vía Skype desde México DF a Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y experto en seguridad interna e internacional. A modo de introducción, junto a esa conversación que acabamos de escuchar, a esas conversaciones en plural, vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Obama en la tarde de hoy. Sabemos que los separatistas prorrusos están fuertemente armados y entrenados. Sabemos que el derribo no fue un accidente y ha sido posible por el apoyo ruso, pues no es posible que estos separatistas puedan funcionar de esa manera y posean avanzados equipos militares. Un grupo de rebeldes separatistas no puede derribar aviones militares de transporte o, según ellos, derribar aviones de combate sin equipos sofisticados y sin entrenamiento militar, y todo eso se lo ha suministrado Rusia. Estos son señalamientos muy directos y muy duros del presidente Barack Obama. Eric de la Fuente, ¿cuál es su lectura que usted hace de todo esto que hemos estado viendo en las últimas horas? Bueno, lo que hemos visto en las últimas horas, no solo el video que acaba de enseñar interceptando esa llamada, pero también otra llamada que el servicio secreto ucraniano dio a conocer hoy sobre que prueba que a lo mejor es que este vehículo también cuando estaba llegando a Donetsk y entregándoselo a los separatistas, indica que queda poca duda de quién fue quien derribó este avión. O sea, los separatistas. De los separatistas, también porque en su cuenta de redes sociales, uno de los líderes militares de ellos dijo que habían tumbado un avión y después eso fue borrado. Y ese tipo de evidencias que hay deja bastante en conclusiones. Claro que hay que tener una investigación formal, pero el hecho también que se está cambiando el tono, inclusive del Kremlin hoy, cuando primero Putin dijo directamente que fue el gobierno ucraniano, y hoy dijo que tendríamos que tener un cese al fuego. Entonces también indica que hay un poco que las evidencias no están... Un cese al fuego para que los expertos puedan ir al lugar del siniestro y verificar. Hernando Piñeros, ¿cuál es su opinión de toda esta información que usted ha estado recibiendo en el día de hoy? La opinión mía es que es demasiado temprano para hacer una conclusión realmente neutral. Es muy poca la información que se tiene y la veracidad de esa información que se tiene. De parte y parte se están sacando cosas que podrían intentar ganar veracidad, pero que no son suficientes. Los rusos, por ejemplo, hoy dijeron que tienen cómo comprobar que había 27 unidades Buk M1, que son misiles antiaéreos, precisamente en la zona de donde cayó el avión, pertenecientes al Ministerio de Defensa de Ucrania. Luego, eso también. Y hay opiniones, por ejemplo, de uno de los especialistas que ha investigado más accidentes aéreos, un inglés de apellido Cable, que dice que él no ve en esto una posibilidad real de que haya sido un ataque tierra-aire, sino que fue un ataque aire-aire. Y coincide eso
con unos mensajes vía Twitter de un español que supuestamente era despachador en el aeropuerto de Borispol, muy cerca al sitio de la tragedia, que dice que ellos detectaron en los radares cómo 2 cazas ucranianos acompañaron el avión durante 7 minutos. Entonces es muy difícil y muy temprano para hacer conclusiones reales. Coronel Eric Rojo, la inteligencia norteamericana dice otra cosa. Ayer The Wall Street Journal, en una información que recibió de los servicios de inteligencia del Pentágono, señala que nuestros radares en los Estados Unidos habían visto una estela de un misil en esa zona surcando los aires e impactando a ese avión. Mira, tenemos que aceptar con un, vamos a decir, 95% de veracidad los reportes, porque son análisis de fotografía satelital. Sin embargo, en ese 5% quedan todavía conjeturas a comprobar. En una entrevista más temprano me enseñaron un video donde aparentemente el avión viene con una ala rota casi completo. Eso da la conjetura, si es así, los pilotos debían haber por lo menos mandado un Mayday. Hay elementos que nos enseñan que los mismos rebeldes capturaron uno de los aparatos BUK y lo tenían en sus redes sociales. Entonces, volvemos al punto. Todos tenían o tienen la capacidad de derribar ese avión. Tenemos que definir, al final de cuentas, comprobar si fue un misil, de dónde vino el misil y cuál fue la motivación de hacer algo tan tonto con un error tan grande, porque los aparatos tienen la capacidad de discriminar entre un avión civil y un avión militar por medio del transponder, y están diseñados precisamente para evitar que se dispare a un blanco civil, a menos que sea a propósito o el que lo esté operando realmente quiera hacer eso o no sepa lo que está haciendo. Digo, siguen muchas dudas que hay que resolver. Ahora bien, Eric de la Fuente, si se comprueba que fueron los separatistas prorrusos o el gobierno de Kiev, ¿cuál en esos dos escenarios, cuáles serían las acciones a tomar por parte de la comunidad internacional? Ayer el embajador del Reino Unido ante las Naciones Unidas había convocado al Consejo de Seguridad. Sí, y yo creo que obviamente cuando se comprueba de un lado u otro, ese lado pierde grande la percepción pública. Por ejemplo, si se confirma que fueron los separatistas rusos apoyados por Rusia, obviamente lo que vamos a ver es que este conflicto, ahora que se ha vuelto un conflicto, ahora no solo de Ucrania y Rusia, sino mundial, y sin duda los países europeos, va probablemente a llevar a una presión mucho más alta sobre el Kremlin, a que trate de bajar la tensión en el este, porque en el este del país, obviamente, si se confirma que es el gobierno ucraniano, va a tener mucha parte de su causa y de poder retomar el este militarmente más limitada. Pero un punto, es verdad que hay que esperar que se haga aquí nadie está diciendo que esto fue lo que pasó, pero hay que ver las cosas. La semana pasada los separatistas tomaron 2 aviones ucranianos, eso en este territorio. En este conflicto, los que vuelan los aviones en esta zona son los ucranianos. Los separatistas no andan volando aviones. Eso, de nuevo, no sabemos por seguro, pero basado en lo que se vio en las redes sociales, basado en las llamadas interceptadas, sé que hay otras versiones andando y no hay nada por confirmar, pero también de los aviones que hay. Lo que sí vamos a ver, Oscar, es una guerra que la estamos viendo de relaciones públicas, porque el que gane la batalla de percepción pública va a tener una mano arriba, porque si se comprueban que los separatistas rusos fueron los que hicieron la presión con el Kremlin, va a ser bastante fuerte. ¿Esa declaración de esta tarde del presidente Obama es un poco apresurada? Yo creo que sí, yo creo que es un poco apresurada y no tiene la suficiente base técnica para demostrar que efectivamente eso fue hecho de esa forma. Los mismos especialistas militares están demostrando que incluso estos complejos BUK-M1 tendrían dificultad para derribar un avión que está a 33.000 pies de altura. Otra cosa muy diferente es a los aviones a que se refiere Eric, que son aviones pequeños que están a 10.000 pies de altura. Eso es una cosa que, bueno,
Y los separatistas no hasta tienen... con un Stinger se casi toman que eso. con una cauchera, sí, más o menos. Pero ellos tenían los aviones. pero sí es un poco apresurado y hay que entender también que al hablar de la comunidad internacional, la comunidad internacional está totalmente dividida respecto a la posición de Rusia. Merkel no va a seguir los pasos de Obama, por razones muy concretas. Merkel en este momento representa el país que es el mayor socio económico de Rusia. En Gazprom. Con Gazprom, no solamente con petróleo y gas, sino en muchas otras cosas. Toda Europa no va a seguir, y más después de la historia que se ha tenido con la alianza que ha estado estadounidense pues tratando de resolver los problemas del mundo y que desafortunadamente en ocasiones Ahora bien, eso es cierto, Hernando, y quisiéramos escuchar la opinión de Eric Rojo desde el punto de vista militar. Si se comprueba que fueron los separatistas, ¿se aplicarían nuevas sanciones a Rusia? ¿Habría problemas entonces ante esas sanciones para Putin, ¿no? Pero vuelve y juega, las sanciones que no son suficientemente fuertes como para que el Kremlin tiemble. Bueno, hubo una que fue risible, congelarle las cuentas en bancos europeos a la presidenta de la Duma, y ella nunca había tenido cuentas en ningún banco. Exacto, no, es que... Eric Rojo, desde el punto de vista, coronel Eric Rojo, desde el punto de vista militar, ¿qué implicaciones tiene en medio de un conflicto armado el derribo de un avión civil? Porque esta mañana en la radio estábamos citando la historia de aviones de pasajeros derribados, aquel de Corea que fue derribado por un avión de una nave de Estados Unidos, que fue derribada otra por parte de Rusia cuando se violó un avión iraní que volaba al espacio aéreo ruso en la década de los 80 y los 90. Pero ahora en un conflicto como este de Ucrania y de Rusia, ¿cuáles serían las implicaciones de tipo militar y de tipo político si se comprueba que uno u otro fue el que derribó este avión? Alguien lo derribó. Fríamente te voy a decir, no va a pasar nada más que va a seguir la guerra de palabras. En primer lugar, sabemos dos cosas muy importantes. Estados Unidos, con el presidente que tenemos, no tiene la capacidad ni la voluntad de hacer nada más allá que palabras y sanciones pírricas. En segundo lugar, aunque tuviésemos un presidente más fuerte, la situación no se debe de dejar crecer para que estalle una guerra. Entonces tiene que aplicarse la moderación. Lo que va a suceder es sencillamente las noticias de aviación van a prohibir a las aerolíneas civiles volar por encima de esta zona y cualquier otra zona de conflicto donde se considere que potencialmente, buenos o malos, haya misiles que lleguen a esta altura. Gracias, coronel. Finalmente, entonces hay muchos lugares que no van a volar los aviones porque hay conflicto prácticamente todo el mundo. Sí, y es importante también ver, Putin conoce bien esto mejor que nadie de los que están en el tema, y las cartas todavía tienen que pasar por Rusia. Así que Rusia no puede tener una retirada inclusive pública de ninguna manera, y tampoco va a soltar simplemente el este de Ucrania por nada. Así que es ver cómo en 5 segundos, ¿quiénes tienen las cajas negras? Bueno, esto ha sido, el primero dijeron que se llevaron a Moscú, la primera caja negra, que había 20 kilómetros. Hoy han salido reportes diciendo que no se saben dónde están. Le dieron la segunda caja a Ucrania. Una está en Moscú y la otra está en Kiev. Ya ustedes saben. Gracias por venir. Gracias, Hernando. Gracias. Y seguimos esta noticia. Al volver, una entrevista exclusiva con el gobernador Rick Scott y con el vicegobernador que ya está en campaña.